Buenas tardes, mi nombre es José Emiliano Ruiz Rodríguez, estudiante de la carrera de Ciencias Políticas, y este es el proyecto final de la materia de lenguaje, cultura y poder. En la siguiente videograbación analizaremos el libro Lenguaje, Poder, Identidad de la autora Judith Butler. Como introducción, hablaremos un poco de lo que veremos a continuación. Para comenzar, pues el lenguaje generalmente lo hemos considerado como una pura herramienta de comunicación. Sin embargo, a lo largo del video veremos cómo en la práctica el lenguaje cambia significados, normas, incluso relaciones de poder. En esta videograbación analizaremos las ideas principales del libro y las vincularemos con conceptos que hemos visto a lo largo del semestre en la materia de lenguaje, cultura y poder. Todo esto esperando que nos permita comprender la importancia del lenguaje y cómo su uso en discursos sociales o políticos puede influir en sujetos y transformarlos. La autora Judith Butler nos habla de que el lenguaje no es simplemente una forma de transmitir información o de comunicarnos, sino que el lenguaje puede llevar a tener acción, y esta acción puede derivar en consecuencias muy reales. Voy a poner un ejemplo simple. Por ejemplo, cuando una persona ofende a otra con una grosería o con una palabra ofensiva. No es solamente el hecho de que lo ofenda, sino que al decirle esta palabra le está dando un valor social, incluso le está dando una posición social. Y esto realmente puede llegar a afectar a una persona en su integridad, lo puede llegar a hacer sentir mal. Pero también se nos habla de que el lenguaje no solamente es para ofender, sino de que tiene la oportunidad de darle a la otra persona, de responder, de resistir, incluso de transformar este significado. Aquí tengo un ejemplo con la palabra nacos, que no solamente es una palabra, sino que ubica a las otras personas en un rango social. Como ya lo vimos, el lenguaje puede llegar a ser una herramienta para ejercer violencia o para ejercer poder. A continuación vamos a ver lo que es la vulnerabilidad lingüística. Como ya lo mencionamos, pues somos seres sociales constituidos por el lenguaje. Quiere decir que no nos podemos separar del lenguaje ni podemos escapar de él, porque este en realidad nos está envolviendo siempre. Voy a poner un ejemplo que puede ser la comunidad trans. La comunidad trans busca que se les hable a ellos con ciertos pronombres, que se les hable de cierta manera. ¿Qué pasa cuando nosotros no usamos los pronombres correctos? Estamos haciendo una agresión. Esta agresión es como si ignoráramos su existencia y puede llegar a tener a veces consecuencias más graves que consecuencias físicas. Otro ejemplo del lenguaje como violencia es el que se da, por ejemplo, en las campañas de odio. Esto lo hemos visto últimamente muy presente en las redes sociales, donde se llegan a dar discursos de odios que buscan silenciar o afectar a ciertas comunidades. Por ejemplo, vamos a ver cómo en Estados Unidos actualmente con lo de las manifestaciones hay muchas campañas de odio en contra de los mexicanos. Esto puede llegar a dañar, incluso como ya lo mencioné, más que una agresión física. Pero como ya lo mencioné, no solamente sirve para ofender, sino que le da la posibilidad a las personas de responder, de resistir y de transformar el lenguaje. Esto es, por ejemplo, la reapropiación de la palabra queer. Anteriormente la palabra queer se usaba como para denominar de raros a las personas homosexuales o con diferentes preferencias sexuales. Sin embargo, ahora se convirtió en una palabra de empoderamiento para este tipo de personas. Ahora entramos al capítulo 1, el lenguaje ofensivo como acción. Vamos a empezar analizando esta imagen. En esta imagen se puede ver a miembros de un grupo supremacista radical de los años 70 en Estados Unidos, llamados Ku Klux Klan. Por lo que se puede ver, están quemando una cruz. Esta cruz la están quemando enfrente de la casa de unos afroamericanos. Más que nada aquí es lo que representa. ¿Qué está representando la quema de la cruz? Está representando una amenaza y está representando violencia racial.
Entonces, aquí entra el dilema del autor, donde estas personas como tal no están dañándolos físicamente, pero están expresando algo. Entonces, ¿estas personas realmente están teniendo libertad de expresión o este acto, por ejemplo, de quemar la cruz, merece ser castigado? Voy a poner otro ejemplo que podría ser la pornografía. Hay diferentes activistas feministas que dicen que la pornografía no solo son imágenes, sino que están representando a la mujer de una forma subordinada. Y esto puede llegar a ser más grave que lo que les hagan físicamente. Aquí es cuando se plantea la pregunta de si se debe de regular o no este tipo de acciones. Según Judith Butler, sí se debe de regular, pero debe de haber un control, donde no se exceda la regulación, porque si no se llega a tener el problema del control del Estado. Como ya lo hemos visto en algunos países, cuando el Estado empieza a regular demasiado, quita la capacidad a veces a la ciudadanía de informarse o de actuar de la manera correcta. Por ejemplo, en las redes sociales hemos visto mucho este tipo de censura, incluso en algunos gobiernos, como la palabra aborto, la palabra abuso, temas relacionados con las autolesiones, están censurados. Entonces, se busca con una finalidad buena, pero si se censura demasiado, también se le quita la oportunidad a la población a veces de informarse o de actuar contra este tipo de situaciones. Ahora hablaremos de las nuevas formas de violencia lingüística que surgen en esta era de modernidad. Por ejemplo, con la inteligencia artificial están las deepfakes, que son imágenes pues pornográficas no consentidas, a veces de influencers o de personas famosas, y esto no solo es crear una imagen, sino que esta imagen llega a tener efectos sociales graves sobre la vida de las personas, principalmente mujeres. En resumen, Judith Butler nos enseña que el lenguaje no es neutro, sino que tiene poder, pues puede herir, puede crear identidades, puede oprimir, pero también puede llegar a liberar. Nuestro trabajo como ciudadanos críticos es entender cómo es este poder y cómo podemos transformarlo. Por eso este libro es muy importante para los que estudiamos ciencias políticas. ¿Por qué? Porque nos ayuda a ver que la lucha política también se da en las palabras que usamos y escuchamos todos los días. Gracias por ver este video, espero que las ideas hayan quedado claras, que haya sido un video interesante, y hay que recordar que el lenguaje, así como puede tener una influencia positiva, también puede llegar a tener una influencia negativa.